Para explicarte la esencia del jainismo, te contaré una historia. 6 ciegos se acercan a un elefante. Uno toca la trompa y dice, es una serpiente. Otro toca la pata y dice, es una columna. Otro toca la oreja y jura que es un abanico. Todos tienen razón, pero todos están equivocados. Esa historia quizá ya la hayas oído 1000 veces, y su origen era doctrina formal de esta religión que lleva milenios enseñando que ninguna mente humana puede abarcar la verdad entera. Esa religión es el jainismo. Del budismo sabemos todos algo, aunque sea de oídas. Del hinduismo también. Pero el jainismo, que nació también en la India y que parece que es incluso más antiguo que el budismo, es prácticamente desconocido fuera de allí. Tiene 4 o 5 millones de seguidores, menos del 1% de la India. Y sin embargo, de esa minoría salió la idea que Gandhi convirtió en fuerza política. De momento te digo ya que el jainismo es una religión sin Dios creador, pero que dice que cada alma puede llegar a ser Dios. No hay nadie arriba que juzgue, perdone ni que venga a salvarte. Pero no es ateísmo. Es algo bastante raro, y por eso merece media hora de nuestra atención. Te contaré qué es exactamente el jainismo, y por qué lleva la no violencia hasta extremos que cuesta creer, y qué es eso de que el karma es algo físico. Comenzamos. Lo primero, se dice que Mahavira fundó el jainismo. Error, no lo fundó. Su tradición habla de 24 tirthankaras, una palabra preciosa que significa constructores de vado. El que encuentra el punto por donde se puede cruzar el río. Y Mahavira, que vivió en el siglo VI a.C., fue el 24º, el último de la serie. El 23º, un asceta llamado Paisavanath, está aceptado como figura histórica real y es 2 siglos anterior. Los padres de Mahavira eran seguidores suyos. O sea que cuando Mahavira nace, el jainismo, o algo muy parecido al jainismo, ya existía. Por eso los manuales serios lo dan como más antiguo que el budismo. Mahavira y el Buda fueron contemporáneos en la misma región, predicaban a las mismas gentes y competían por los mismos discípulos. Los textos budistas más antiguos mencionan a Mahavira por su nombre, por su apodo, Niganta Nataputa, el asceta sin ataduras del clan de los Nata. Pero uno de los dos conquistó Asia entera y el otro no salió jamás de la India. Bien, vamos al asunto interesante. Religión sin Dios, pero no atea. Cuando decimos religión, pensamos en lo mismo, un Dios que creó el mundo y que lo gobierna. Quita eso y parece que no queda religión. Queda filosofía o ciencia o escepticismo. El jainismo quita eso, y lo que queda no solo sigue siendo una religión, es una de las religiones más exigentes y más elaboradas que existen. ¿Cómo se sostiene semejante cosa? Pues con varios puntos importantes. Primero, el universo no fue creado, nunca, por nadie. No tuvo principio y no tendrá fin. Existe desde siempre. Y lo único que hace es girar. Ciclos inmensos de ascenso y descenso, eras que suben y eras que bajan, como una rueda que no necesita a nadie que la empuje. ¿Y quién dicta las leyes de esa rueda? Pues nadie. Las leyes no se dictaron, son, simplemente son. El cosmos jaina se gobierna solo, como se gobierna sola la gravedad. Sin creación no hay creador. Sin creador no hay plan divino, ni providencia, ni voluntad de Dios que aceptar.
y tampoco hay a quien reclamarle. Cuando a un Jaina le pasa una desgracia, no puede levantar la vista al cielo y preguntar ¿por qué a mí? Porque arriba no hay nadie. Hay causas, solo causas. Y no creas que esto era una intuición vaga. En el siglo IX, un maestro Jaina llamado Jinasena escribió así contra la idea del Dios creador. Si Dios creó el mundo, ¿dónde estaba antes de crearlo? ¿Con qué materia lo hizo? Si la materia ya existía, entonces no creó de la nada. Y si la creó primero, ¿de dónde la sacó? ¿Y de dónde lo anterior? Y lo anterior de lo anterior. Si era perfecto y completo, ¿de dónde le nació el deseo de crear? Si desear es que te falta algo. Y si creó por amor a los seres vivos, ¿por qué no hizo la creación dichosa y sin desgracia? Pregunta a pregunta, Jinasena va cerrando todas las puertas y concluye. El mundo es increado, como el tiempo mismo, sin principio ni fin, y perdura por la fuerza de su propia naturaleza. 11 siglos después, un astrónomo llamado Carl Sagan citó ese texto en su libro Cosmos ante millones de lectores. La voz de un monje jainista del siglo IX en plena era espacial. Seguimos con el segundo punto clave. Si le preguntas a un Jaina si existe Dios, prepárate. No te dirá que sí ni te dirá que no. Dirá que existen infinitos dioses y tú vas camino de ser uno de ellos. Porque para el jainismo, la divinidad no es un ser, es una cualidad que ya está en cada alma, en la tuya y en la mía, en la de cualquier bicho que camine, nade o repte también. Todo lo vivo lleva dentro un alma, un jiva esencialmente perfecto, conocimiento sin límite, percepción sin límite, dicha y poder sin límite. Claro, y tú dirás, ¿y por qué no lo notamos si somos eso? Porque esa perfección está tapada, cubierta de materia kármica, un polvo finísimo del que ya hablamos a fondo en un vídeo anterior, capa sobre capa, vida tras vida. El alma no tiene que ganarse la divinidad, tiene que prácticamente desenterrarla. Y Dios es sencillamente cualquier alma que haya completado esa limpieza. Un texto clásico, el Ratnakaranda, habla de esto. Un Dios verdadero está libre del hambre y de la sed, de la vejez y de la enfermedad, del nacimiento y de la muerte, y libre también del miedo, del orgullo, del apego, de la aversión. La verdad es que, debido a las particularidades de la filosofía jainista, los estudiosos han tenido que inventarle una palabra propia, transteísmo, más allá del teísmo. Hay dioses, hay infinitos dioses. Todas las almas que se han liberado a lo largo de un tiempo sin principio, todas equivalentes, sin jerarquía y sin trono central. La divinidad no es monopolio de un Dios con mayúscula custodiando la entrada. Hay un estado divino y una fila infinita de almas que ya llegaron y otra fila infinita que llegará. Tercera clave. Si la divinidad es un estado al que se llega, tiene que haber grados. Y el jainismo, que es minucioso, los tiene cartografiados. Su oración más repetida, el Navakar Mantra, venera por orden a 5 tipos de seres, que son en realidad los peldaños de una escalera. Abajo, el monje, el que lo ha dejado todo y empieza a subir. Encima, el preceptor, el monje que ya puede enseñar a otros. Encima, el maestro que dirige la orden. Y arriba, en los 2 últimos peldaños, los dioses. Los 2 tipos de Dios que existen. El primero se llama Arihant. La palabra significa el que ha vencido.
Y lo que ha vencido son enemigos, pero de dentro. La ira, la codicia, el orgullo, el engaño. Un arihant es un ser humano, esto es importante, humano, vivo, caminando por el mundo, que ha destruido todos los karmas que tapaban su conocimiento y ha alcanzado la omnisciencia. Lo ve todo, lo sabe todo, y todavía tiene cuerpo. Un dios de carne y hueso, si quieres decirlo así, apurando los restos de su última vida. Y dentro de los arihants hay una clase especial, los constructores de vado que te dije antes, los tirthankaras. No todos los que se liberan enseñan. La mayoría alcanzan la omnisciencia y se ocupan de su propia salida. Pero 24 veces en cada media vuelta de la rueda del tiempo, nace un alma con un karma especial que la destina a ser maestra del mundo. Esos 24 abren el camino de nuevo cuando se ha borrado. Del primero, Rishabhanata, al último, Mahavira. Y cuando la rueda vuelve a girar, habrá otros 24. Así que la verdad no se pierde nunca del todo. Se olvida y se redescubre. Se olvida y se redescubre, así eternamente. Pero hay un segundo tipo de Dios que es el peldaño final, el Siddha. Cuando un arihant muere al quemar los últimos karmas que le ataban al cuerpo, ya no renace, sube. Los textos dicen que el alma liberada asciende por su propia naturaleza, como sube una burbuja en el agua, hasta la cúspide misma del universo. Un lugar llamado Siddhashila, la morada de los liberados. Y allí permanece para siempre, sin cuerpo, sin forma y sin nombre. ¿Cómo es un Siddha? Pues como en muchas tradiciones se describen, no diciendo lo que es, sino tachando todo lo que no es. No es largo ni corto, no es negro ni blanco, no tiene olor, ni sabor, ni tacto. No es masculino ni femenino. Lo percibe todo y lo conoce todo, pero está más allá de toda comparación. Te sonará esto al Vedanta con su neti neti, ni esto, o a los místicos cristianos de la vía negativa. La diferencia, y no es pequeña, es que aquí eso innombrable no es el fundamento del universo, es tu propio futuro potencial, si haces el trabajo. Las llamadas religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, dicen: hay un Dios omnipotente que creó el mundo, y tu alma es una criatura suya, algo hecho o emanado de él, pero siempre por debajo de él. Entre tú y Dios hay una distancia infinita que no se cruza. Se adora, se obedece, se espera la salvación de él. De hecho, los pocos místicos que insinuaron que esa distancia podía borrarse, rara vez acabaron bien. El Advaita, la cumbre no dual del hinduismo, dice: hay una sola realidad, Brahman, un Dios impersonal que es el fondo de todo, y tu alma no está separada de él. El Atman es Brahman. La distancia era la ilusión, y liberarse es disolverse, la gota que regresa al océano y deja de ser gota. Y el budismo dice: ni lo uno ni lo otro, no hay Dios y tampoco hay alma. Eso que llamas tú es un haz de procesos, sensaciones y recuerdos que se sostienen unos a otros, sin nadie dentro. Anatta lo llamó el Buda. Liberarse aquí es ver que nunca hubo nadie atado. Y el jainismo, como hemos visto, dice una cuarta cosa, diferente completamente. No hay Dios creador, y sin embargo el alma sí existe. Es eterna, individual, distinta de todas las demás, y potencialmente divina. Ni criatura de un creador, ni gota de un océano, ni ilusión que disolver. Un Dios enterrado, porque cada alma es eterna antes de liberarse, y lo sigue siendo después. Por tanto, infinitos dioses,
cada uno completo y cada uno separado, para siempre. El Advaita ve en la separación la ilusión a superar. El jainismo ve en la separación la verdad final. Y si el budismo borra la individualidad, el yo o alma, el jainismo lo corona. Con infinitos dioses en la cúspide del universo, la pregunta cae por su peso. ¿Por qué ninguno mueve un dedo por nosotros? Y la respuesta jaina es increíble, la verdad. No es que no quieran, es que no pueden querer. Querer intervenir sería tener un deseo. Tener un deseo atraería karma. Y atraer karma sería dejar de ser Dios. Digamos que la perfección divina jaina es incompatible con la gestión o intervención en el mundo. Un Dios que atendiera plegarias se mancharía al atenderlas. Por eso el universo funciona solo, y por eso ningún liberado interferirá jamás. Pero a ver, ¿qué pinta entonces un Tirthankara si en teoría no puede ayudarte? Construye el vado, te muestra dónde se cruza el río, pero las piernas que cruzan son tuyas. Mahavira no puede cruzarte. Mahavira, de hecho, ya no puede ni oírte. Un alma liberada está más allá de toda transacción con este mundo. Y sin embargo, los jainas llenan templos de belleza y se postran ante las imágenes de los 24, sabiendo perfectamente que la imagen no escucha. ¿Por qué rezan entonces? Ellos mismos dicen: veneramos los atributos de esos dioses para adquirir esos atributos. La oración jaina no es pedir, sino reflejar. Se miran en el liberado al recordar qué somos debajo del polvo. Y los dioses del cielo, los devas, que también pueblan sus textos a millares, con sus palacios y sus categorías. Existen, dicen, seres luminosos, longevos, felices, y son irrelevantes. Como si nacer Dios en el cielo fuera casi una mala noticia. Los devas viven tan cómodos que no pueden liberarse. Tendrán que morir, bajar y nacer humanos otra vez. Porque solo desde aquí, desde esta vida difícil y mortal, se alcanza la liberación. En el mapa jaina del cosmos, el ser humano está por encima de los dioses. Los maestros fueron aún más lejos y escribieron: esos seres celestes, todavía cargados de apegos y pasiones, que favorecen a unos y desfavorecen a otros, no merecen el culto de quien busca liberarse. Es una creencia errónea. Bastante curioso, ¿no? Una religión con los cielos llenos de dioses y que considera un error adorarlos. Bien, junta ahora todas las piezas. Un universo sin Dios principal creador. Una divinidad como destino de tu propia alma. Una escalera con dioses en los últimos peldaños. Y nadie en ellos que pueda echarte una mano. Solo ley y esfuerzo. Una estudiosa de esta tradición, Amba Lely, lo resumió mejor que cualquier resumen que yo pueda hacer. En el jainismo debes convertirte en Dios. Eso es todo. Bien, volvamos al tema del alma, porque claro, si todo alma es potencialmente divina, la de la hormiga también. Y de ahí sale la idea más famosa, más extrema y más incomprendida del jainismo. Ahimsa, no violencia. La palabra la conocemos todos por Gandhi, pero Gandhi la tomó prestada de aquí. Si cada alma es potencialmente divina, entonces dañar a un ser vivo, a cualquier ser vivo, es dañar a un dios en potencia. Los textos jainas afirman que no hay diferencia entre el alma de una hormiga y la de un elefante. El mismo alma, la misma alma, el mismo potencial infinito, solo que a uno le tocó el cuerpo grande y a otro el cuerpo diminuto. Y ellos fueron consecuentes con esto hasta extremos que a nosotros nos parecen de otro planeta.
El monje jaina camina mirando al suelo para no pisar un insecto. Barre suavemente el sitio donde va a sentarse con una escobilla de plumas para apartar cualquier vida diminuta. Algunos llevan una tela sobre la boca, la mujapati, para no tragarse un mosquito sin querer. Filtran el agua antes de beberla. No comen de noche. Cocinar a oscuras mata insectos que la luz habría espantado. Y los laicos, que no llegan a tanto, evitan igualmente las profesiones que dañan vida. Por eso durante siglos los jainas fueron comerciantes, banqueros, joyeros, casi nunca agricultores, porque arar la tierra es abrirle el vientre a un mundo lleno de seres. A Mahavira se le atribuye en el Akaranga Sutra, uno de sus textos más antiguos, esta declaración. Todas las criaturas que respiran, viven y sienten no deben ser asesinadas ni tratadas con violencia, ni abusadas, ni atormentadas, ni expulsadas. Porque para el jainismo, la violencia empieza en la palabra que humilla y en el pensamiento que desea el mal. El odio, aunque no lo ejerzas, ya te ha manchado. Vamos, que el campo de batalla de la no violencia empieza en tu propia mente a cada minuto. Exagerado, puede que lo sea para muchos, pero de esto salió, como he dicho, la herramienta con la que un abogado tímido de la India, criado entre monjes jainas, derribó al mayor imperio de su tiempo sin disparar un solo tiro. La ahimsa funcionó, y a escala histórica. Eso ya no lo puede decir cualquier doctrina. Y vamos con una última estación, y que puede resultar muy polémica. Se llama Salekana, el voto final. Cuando un jaina muy anciano o desahuciado por una enfermedad incurable siente que su cuerpo ya solo puede mantenerse a costa de otros seres, puede pedir permiso a su maestro y a su familia para dejar de comer. Gradualmente, primero los alimentos sólidos y después los líquidos, y rodeado de los suyos, recitando en calma, se abandona hasta morir. A nosotros la palabra que nos aparece en mente nos viene sola y no la pronunciaré aquí. Pero los jainas la rechazaron de plano y dicen que no es lo mismo, porque lo que nosotros entendemos es un acto de desesperación, desesperanza y rabia. Las Salekana afirman que es exactamente lo contrario, un acto sin pasión, meditado durante años, que puede interrumpirse en cualquier momento, y cuyo sentido es salir de este mundo causando el mínimo daño posible. El último acto de no violencia dirigido al propio cuerpo. No tenemos por qué estar de acuerdo, pero podemos entender su coherencia. En 2006, un abogado indio llevó la Salekana a los tribunales y en agosto del 2015 el Tribunal Superior le dio la razón y la prohibió. La comunidad jaina entera salió a la calle, en silencio, vestida de blanco. Y una semana después, el Tribunal Supremo de la India suspendió la prohibición. El caso sigue abierto, jurídicamente hablando. Una democracia del siglo XXI debatiendo un ritual de hace 2500 años. El jainismo nunca ha encajado del todo. Bien, antes de seguir. Tenemos una religión sin Dios creador que controle, pero con una ética de las más severas del planeta. ¿Cómo se sostiene una moral así sin un juez cósmico? Pues por algo que ya expliqué en el canal, pero que recordaremos ahora. El karma, pero no como te imaginas. Cuando nosotros decimos karma, casi siempre queremos decir justicia y retribución universal o divina. Lo que va, vuelve, porque el universo o un dios pasarán la factura. Es una contabilidad moral con algo llevando las cuentas. El karma jaina es materia y no es una metáfora. El karma es una sustancia física. Partículas finísimas, más sutiles que cualquier cosa que un instrumento pueda medir, que flotan llenando el universo entero. Y cada vez que actuamos con alguna pasión, ira, codicia, orgullo, miedo,
El alma vibra, y esa vibración atrae las partículas que se adhieren a ella. Se pegan como el polvo a un cristal. Los textos jainas usan una imagen. El oro en la mina no está sucio porque haya pecado, es porque está mezclado con barro y otros elementos. Y no se limpia pidiéndole perdón a nadie, se limpia con fuego, con ácido y con trabajo. Así está el alma, cubierta de polvo kármico desde un pasado sin principio, y es purificable, pero solo por su propio esfuerzo. El mal que haces no es que se registre, se adhiere al alma, pero de un modo tan impersonal como mancharse al tocar hollín. Hay una física que funciona exactamente igual que el universo entero funciona solo, sin que nadie le dé cuerda. De ahí que la asceta jaina ayuna, medita, soporta el frío y el hambre, y no está expiando culpas, está quemando polvo kármico capa a capa y deteniendo la llegada de partículas nuevas, hasta que el alma se limpia y queda como fue siempre por debajo, omnisciente, dichosa y divina. Así que, en cierto modo, el Dios de este sistema no baja del cielo. Eres tú y se ve emerger con la limpieza. Todo esto del karma como materia da para muchísimo más, claro, pero ya está explicado en el vídeo que le dediqué. Te dejo el enlace al final de este. Y ahora, volvamos al elefante inicial. Ahora ya sabemos de quién es la historia, pero el jainismo no la cuenta para pedir tolerancia ni buen rollo en las religiones. Es una teoría del conocimiento con todas las letras. La doctrina se llama Anekantavada, la doctrina de las múltiples caras, y dice más o menos: la realidad tiene infinitos aspectos, y toda mente que no sea omnisciente solo puede ver algunos. Por lo tanto, toda afirmación humana es verdadera solo desde un punto de vista. Toda, incluidas las mías, las tuyas, las de cualquiera, y las del propio jainismo. Esto es antiguo, pero a mí me suena a las teorías relativistas modernas, y personalmente estoy bastante de acuerdo. El caso es que los pensadores jainas convirtieron esto en un método llamado Syadvada, de Syat, algo así como desde cierto punto de vista. Desde cierto punto de vista, la vasija existe, y desde cierto punto de vista, la vasija no existe. La vasija existe si está delante de ti en un lugar determinado, pero no existe en otro lugar. Además, existió después de hacerse, y no existía antes de hacerse. Las dos frases son verdad, cada una desde su ángulo. Suena a juego de lógica aristotélica, pero es cierto en la práctica, y además casi todas nuestras disputas son como ciegos discutiendo por el elefante que tocan. Cada uno agarrado a su trozo de verdad, convencidos de que es la verdad entera y única. Hay otra parábola sobre esto. Dos viajeros llegan a una estatua desde lados opuestos. Uno ve el escudo de la estatua cubierto de oro y así lo afirma. El otro, sin embargo, llega por el lado opuesto y lo ve cubierto de plata. Así que niega al primer viajero. Claro, discuten y se acaloran, hasta que un anciano del pueblo les pide que se cambien de sitio. Y la realidad era que el escudo tenía dos caras, una de oro y otra de plata, y ambos tenían razón a medias, pero habían convertido cada media verdad en toda la verdad. Y esto es quizá la mejor definición del fanatismo que podemos dar. Fíjate que las religiones suelen vivir de afirmar que su verdad es la verdad, pero el jainismo institucionalizó la sospecha continua sobre el propio punto de vista. Sus filósofos llegarán a escribir que incluso su propia doctrina, vista desde fuera, es una perspectiva parcial. Me parece una posición muy elevada y adelantada a su tiempo. Incluso hay textos jainas que asumen sin problemas que su religión algún día desaparecerá también,
se da cuenta de su propia caducidad y que su validez es transitoria. No conozco postulado religioso más consciente y con los pies tan asentados en el suelo como ese. Y además esto demuestra humildad. Como el alma liberada ve la realidad entera con todas sus caras a la vez, todo el que no está liberado, por definición, solo ve trozos. Así que esa humildad esencial no es una virtud añadida, solo es la consecuencia de que un alma divina vea al elefante completo. Nos vendría bien esto un rato ahora que vivimos atrincherados, cada uno en su pata de elefante como bandera, ya sea religiosa, ideológica o política. Y nos queda una última cuestión, y su respuesta. Si esta religión es tan profunda, tan coherente y tan asombrosamente moderna en algunas cosas, ¿por qué no la conoce casi nadie? La respuesta, muy resumida, es que el budismo viajó bien y se expandió, y el jainismo no. El Buda predicó un camino medio que cualquier cultura podía adoptar, y sus monjes subían a barcos y cruzaban montañas. El monje jaina no puede ni usar un vehículo sin dañar a seres vivos por el camino, y literalmente no pudo correr mundo y se quedó en casa. Sin embargo, 25 siglos después, en cierto modo, el budismo casi ha desaparecido de la India que lo vio nacer, y el jainismo sigue allí. Cosas de la vida. Y en casa, en la India, mientras tanto, pasaron algunas cosas curiosas. Esta religión del desapego produjo la comunidad más próspera de la India, la de mayor alfabetización, dueña de bibliotecas antiguas y con gran peso en el comercio. Parece una paradoja andante, hasta que recuerdas que son gente entrenada durante generaciones en la disciplina, la austeridad y en no destruir nada. Va a resultar que además de purificar el alma, construye civilización y bienestar. Y como he dicho, de esa minoría invisible salió un niño criado entre monjes jainas que tomó su ahimsa, la sacó del monasterio y la convirtió en política. Gandhi tumbó un imperio con esa idea jaina en las manos. La religión que nadie conoce fue decisiva en un hecho decisivo de la historia y sin ponerse la medalla. Así que ahí tienes al jainismo, en un universo que nadie hizo y en el que Dios no existe. El alma oculta su potencial divino bajo capas de partículas de karma. Y eso es todo, según ellos, que bastante es. Gracias. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.